Muy bien, hermanos, pues vamos a nuestras Biblias. Voy a invitarlos a que vayamos listos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18. ¿Estamos ahí, hermanos? Lucas 18. Y yo voy a invitarles a leer unos versículos. Vamos a leer solamente del 1 hasta el versículo 8. Yo leo el primero, ustedes el segundo y así consecutivamente. ¿Sí, hermanos? Y todos juntos leemos el 8. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia de sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por lo bueno que eres con nosotros. Pido, Señor, que tú bendigas en esta mañana, Señor, tu palabra, Señor, que bendigas el evangelio que va a ser predicado, Señor. Que nos ayude, Señor, a fortalecernos espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado, Señor, la pereza, dejar a un lado, Señor, nuestra falta de comunión contigo. Y Dios mío, pedimos que tú obres en la vida de cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento, gracias. Las iglesias de hoy en día tenemos un gran déficit. Tenemos un gran problema hoy en día. Y el problema está en que las iglesias no oramos como deberíamos orar. Estamos dejando el ministerio de la oración. Hermanos, día miércoles hay una reunión especial de oración aquí en esta iglesia. Te invitamos a que estés presente. Yo no sé ustedes, pero creo que cada uno de nosotros tenemos necesidades. Tenemos alguna necesidad y escúcheme, la oración se puede resumir en esto, en presentar a Dios nuestras necesidades. Dios conoce todo. Dios sabe de qué tenemos cada uno de nosotros necesidad y aún así Él quiere que sus hijos clamen a Él. Ahora, el gran problema, fíjense lo que dice versículo 8, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, hallará fe en la tierra. Es difícil, hermanos, entender la fe, es difícil tener fe cuando nosotros consideramos que no hay necesidad. Es difícil que la fe esté en práctica porque la fe nos hace pensar siempre en lo que está por venir. Nos hace olvidarnos un poco de lo que está sucediendo en este momento para pedir a Dios que Él cambie las situaciones. Ahora, hoy en día, el gran problema es que como muchas veces estamos completos, estamos llenos de ocupaciones, no nos da tiempo de pensar en nuestra necesidad. No es fácil que nuestra necesidad se vea agotada, se vea apagada, se vea cubierta por algo que nos distraiga. Es muy fácil, hermanos. Y muchos de nosotros tenemos que tener cuidado porque hemos dejado nuestras necesidades espirituales, hemos dejado de pedir a Dios, de orar a Dios, porque no estamos, dice la Biblia, fíjense lo que dice versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Orar no es, escúcheme, orar no es una carga, es una necesidad. Y dice lo siguiente, siempre y no desmayar.
Si hay algo que constantemente estamos dejando a un lado, es el tiempo de oración. Estamos dejando a un lado nuestra comunión con Dios. Estamos fallando, hermanos, constantemente en acercarnos a Dios en oración, en acercarnos a Él, a pedirle a Él y clamar a Él, porque estamos viviendo en un tiempo en el cual nuestras necesidades pensamos que dependen de nosotros. Pensamos que si hay necesidad, depende solamente de esforzarnos en trabajar unas cuantas horas más. Cuando hay cosas, hermanos, que por más que trabajes, por más que te vaya bien en el trabajo, por más que tengas días buenos, hay necesidades que necesitan ser clamadas y llevadas hacia el cielo. Hay cosas en las cuales no tenemos el control. Hay situaciones en las cuales no podemos nosotros tomar la dirección de ellas. Hay veces, hermanos, que nos hemos sentido perdidos, no sabemos para dónde jalar, para dónde darle. Pero el gran problema es que el cristiano ya no está orando para pedir dirección a Dios. El gran problema es que nos estamos conformando, disculpen, con tomar dirección conforme a nuestro pensamiento. Miren, hermanos, orar es algo que dice la Biblia que es una necesidad para el cristiano. ¿Cuántos de ustedes tienes hijos o ya tuviste hijos, ya los criaste? Levanta tu mano. Levanta tu mano si ya tienes hijos. Tú sabes, gracias, tú sabes lo que es ver la cara de tu hijo cuando se acerca a ti y te dice, quiero esto. Tú sabes qué es eso, ese sentimiento. Cuando entiendes que hay necesidad de satisfacer a alguien más de lo que tú necesitas. ¿Tú has visto a tu hijo alguna vez decir, quiero un helado, quiero unas papas, quiero comprar algo, me compras este juguete? Ya ven los niños cómo piden, ¿verdad? Quiero esta fruta. Y tú ves el rostro de ellos y sabes, tú has visto esas caras de necesidad. Eso es algo que Dios quiere ver en el corazón y en el rostro de sus hijos. Dios desea mirar nuestra necesidad. Y escúchenme, no es que Él quiera dejarnos en necesidad, sino que Él desea que nuestra necesidad sea llevada hacia Él. Que nuestras necesidades, nuestras dificultades sean llevadas hacia Él. Y luego, para que entendamos esto, Jesús usa una parábola, que te voy a explicar esta parábola, porque creo, hermanos, que nos hace falta entender que hay necesidad. Fíjense lo que dice ahí, versículo 12, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Dice la Biblia que había una viuda. Ahora quiero que entiendan esto. ¿Por qué razón Jesús pone a una viuda en su historia? ¿Alguno de ustedes alguna vez te has preguntado por qué razón la Biblia menciona las viudas? Por ejemplo, vamos a ver casos en los cuales se mencionan las viudas. Vamos a Hechos. Capítulo 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Estamos ahí? Este pasaje nos habla de las viudas. Pero ¿por qué nos habla de las viudas? ¿Qué tenían de importancia las viudas en aquel tiempo? ¿Se han preguntado eso, hermanos? Algunos de nosotros hoy en día ni decimos que tiene una viuda, ¿no? Pero para nosotros se nos hace bien fácil porque en nuestra cultura actualmente hay un descontrol en la familia. La gente muere el esposo, enviudan y se vuelven a casar. A veces también ni se muere y igual se volvieron a casar. ¿Estamos ahí? Hay un descontrol en estas áreas. Pero en aquellos tiempos, miren, hermanos, una viuda tenía un problema.
¿Cuál era el problema? Pues que el marido se la había muerto, ¿verdad? Y esperemos que no haya sido ella la que se lo echó, ¿verdad? Pero no tenía esposo. Esto en la cultura de Medio Oriente era un gran problema. A las mujeres no se les permitía trabajar. ¿Estamos ahí? Si tenían hijos, ellas tenían la responsabilidad de ¿qué? De criar a sus hijos. No sé si recuerdan una historia de Elías, cuando él va y visita a la viuda de ¿dónde? De Sarepta. Y esta viuda dice que tenía tan poquito de harina, poquito aceite para hacer una torta, dice, repartirla a su hijo y dejarse morir. ¿Por qué? Porque no había forma de que alguien las empleara. Ellas no podían ser alguien para trabajar. ¿Estamos ahí? Su destino era o alguien tiene compasión de ti y te ayuda. ¿Estamos ahí? O simplemente te dejas morir. No, es más, los esclavos en la sociedad antigua, los esclavos tenían un poco más de beneficios que hasta las viudas, que las mujeres viudas. Esclavos estaban en casas con su amo y su amo daba ración. ¿Estamos? Algunos esclavos, la persona que los esclavizaba, o bueno, su amo, les daba a veces mujer, tenían familia, tenían un cuarto donde dormir. ¿Estamos? Eso era la condición de los esclavos en aquellos entonces. Ojo, no estoy diciendo que estaba bien, ¿verdad? Porque de repente aquí cada quien piensa lo que quiere. Lo que estoy diciendo es que las viudas eran, digamos, en la sociedad, eran las personas más olvidadas. Eran aquellos que se habían quedado en necesidad. Eran aquellos que se habían quedado como, ahora sí, lo último de la sociedad, lo más débil. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, en Timoteo. Vamos a Timoteo, primero a Timoteo. Fíjense lo que dice ahí, en la iglesia primitiva tenía un ministerio a las viudas. Y fíjense de qué trataba este ministerio. ¿Estamos? Dice, capítulo 5, versículo 3, 1 Timoteo. Honra, dice, a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿qué dice? Aprendan estos primero a ser ¿qué? Piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante, ¿qué dice? De Dios. Aquí vemos que está hablando de que había un ministerio hacia las viudas y que las viudas estaban en un lugar especial en la iglesia, pero les dice, tú tienes que poner a las viudas que realmente son viudas. Dice, si tiene un hijo y el hijo no ayuda a su madre, no ayuda a su abuelo, dice que no sea miserable. Es lo que está diciendo ahí en pocas palabras. Está diciendo, él debe de ser agradecido primeramente con su madre, primeramente con su abuelo. Porque lo que pasaba es que las viudas en la iglesia primitiva eran ayudadas con alimento. ¿Estamos ahí, hermanos? Eso era el ministerio de la iglesia primitiva. Esa era su función. Pero le está diciendo, pero para que entres, vamos a ponerlo así, en ese programa para ayuda de ancianos. Allá en México hay un programa que pusieron el 60 y más. ¿Sí han escuchado ese programa? No sé si ustedes lo han escuchado. Bueno. No sé si aquí hay algo similar, pero fíjense lo que sigue diciendo la Biblia. Mas la que en verdad es viuda, ya quedado sola, ¿qué dice? Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y luego dice, no, se ha puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, que si ha crecido
ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitáis, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Fíjense lo que está pasando aquí. Este ministerio de alimentación a las viudas era una bendición para ellas, pero dice, pero no solamente tienes que darle de alimentar a viudas que sean mayores de 60, que no tengan hijos. Esos eran los requisitos. Si estamos ahí, hermanos, para entrar en ese programa. Ahora van a decir, hermanos, pero pues, ¿y eso qué viene a hoy? No estoy viuda, gracias a Dios. No estoy viudo, ¿verdad? Gracias a Dios. Aquí es donde vamos. Para que entendamos la historia, que la parábola que Jesús está contando, tenemos que entender que las viudas eran olvidadas por la gente, por la sociedad. Por eso la iglesia primitiva vio esa necesidad en la sociedad y ayudaba a las viudas. Sin embargo, quiero que veas, aquí es donde está, así dijo el buen Cantinflas, aquí está el detalle, chato. Regresemos a Lucas. Regresemos ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Ya vimos que las viudas entonces eran olvidadas, que era la parte a veces más débil de la sociedad, era el eslabón más débil de la sociedad. Y dice el versículo 2, dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Vamos a ocupar un juez soberbio. Vente, Efren, véngase para acá. ¿Sabían ustedes, hermanos, la palabra soberbio? ¿Cuántos de ustedes toman la palabra soberbia como algo malo? Levanten su mano. ¿Sí? ¿Sí han escuchado esa palabra soberbio? Cuando es alguien altivo, alguien que se siente la chucha cuerera, dicen por ahí, ¿va? Es un dicho, ¿va? ¿Sí han escuchado esa gente? O sea que, es más, esa persona que te mira así de hombros para abajo, así como, te pobrecillo. ¿Sí han visto ese tipo de gente? Eso es un soberbio. ¿Estamos ahí? Ahora, quiero que veas esto. La palabra soberbio y la palabra soberano son la misma palabra. En el griego son similares. Soberano, soberbio, ahí está la misma raíz. Estamos ahí en el griego, es casi la misma palabra. Ahora, quiero que entiendas esto. Dios es, ¿qué dice la Biblia? Él es soberano. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es su creación. Tú no le vas a decir a Dios qué hacer con lo que es suyo. Tú no le vas a decir a Dios qué hizo mal cuando Él es el que sabe qué está bien. ¿Estamos ahí, hermanos? Digo, porque de repente hay cristianos que miran al cielo diciéndole y reclamándole a Dios, ¿por qué me pasó esto, Dios? Esto es tu culpa. Y tú sabes, Dios, que yo no lo merecía. Y Dios dice, eres mi creación. ¿Estamos? Él es soberano. Él tiene su voluntad y Él va a cumplir su voluntad. ¿Ok? Entonces, dice la Biblia que había un juez soberbio. ¿Estamos ahí? Ahora, en el hombre el problema es este. El problema en el hombre es que el hombre no puede ser soberano. ¿Estamos? A veces ni soberanos somos de nuestras señoras. ¿Verdad? Entonces, si el hombre se cree soberano, se cree, y ahí es donde nace la palabra soberbio. ¿Por qué? Porque no somos nada y nos creemos mucho. ¿Estamos ahí? Entonces, dice la Biblia que había un rey, me perdí la palabra, soberbio dice, sí, ¿verdad? Había en aquella ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Ese era el juez, era un juez soberbio. Dice, había también en aquella ciudad una viuda
la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Si este hombre era un juez, en el tiempo donde Jesús estaba enseñando esto, un juez no era judío, era romano. ¿Estamos? Ellos habían sido cautivos de los romanos. Y los romanos tenían un trato con los judíos. Tú no me das problemas y yo nada más quiero tus impuestos, no me das problemas y tú feliz, yo feliz. Tú tienes tu sinagoga, tú vas a adorar a quien quieras, a mí no me importa a quién quieras adorar, nada más no me causes problemas. Esa es la forma de su trato. ¿Estamos? Entonces, este juez romano, porque lo más probable es que era un juez romano en la parábola que estaba enseñando, no le importaba nadie porque ellos recibían su salario. Entonces, en la sociedad, un juez era una persona romana de los de más alto poder. ¿Estamos ahí? Está haciendo una gran diferencia. Está haciendo un mar de diferencia Jesús en esta parábola. Está diciendo, si aquí hay un hombre que es malo, que es un perverso, que no le importa si pisa a alguien, no le importa si... Dice, no temía a hombre y no temía a Dios. O sea, todo un soberbio. Y dice, si el hombre más soberbio de la sociedad ve a una viuda que era lo más insignificante en aquellos tiempos de la sociedad. Sigamos ahí en la lectura. Dice, había también, versículo 3, en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia, que dice, de mi adversario. Había una viuda que estaba siendo perseguida. Quiero que entiendas esto. Si una viuda estaba siendo perseguida era porque había alguien que tampoco le importaba la condición de que fuera, no tenía misericordia. Si estamos ahí, o sea, las viudas era lo más débil. Y si tenía un adversario era porque estaba ahí duro y dale contra esas personas débiles. Hermanos, ¿alguna vez te ha pasado que hay gente que te daña? Gente que piensa que no somos nada, que nos acorralan, nos afligen. Y ahí tenemos adversarios constantemente. Simplemente hay veces, hermanos, que hay gente que no le pasamos, ni con agua les pasamos. Hay adversarios, uno no se los busca a veces, pero hay gente que nada más por el simple hecho de molestar, para eso existen. Dice, estaba esta viuda, tenía un adversario, y muchas veces no le importa que seas lo más débil de la sociedad, ahí están, duro y dale, duro y dale. A lo mejor en el trabajo tienes a alguien así, conoces a alguien así, y constantemente te traen achacando, dicen allá picando la cresta. A veces, espero, hermanos, que sepan en su trabajo que son cristianos. ¿Verdad, hermanitos? ¿Se acaban los amenes? Ok. Pero hay veces que en el trabajo, cuando gente sabe que eres cristiano y estás trabajando con inconversos, buscan la forma de hacerte caer. ¡Ey, vámonos a la posada! Ya va a ser la posada navideña, vámonos a la Navidad ahí con los compañeros, a la fiesta, a la pachanga, y está duro y dale, moleste y moleste, y tú diciendo no, porque yo sé que voy a fallar, me voy a echar mi copita social, me voy a echar mi chela, y estás en eso. Pero ahí está la gente a veces, duro y dale. Está el adversario constantemente atacando. Sigamos en la lectura, hermanos. Y él no quiso, dice, por algún tiempo. Vemos a esta mujer, a esta viuda diciéndole al juez, hazme justicia, me están
achacando. Ten cuidado de mí. Me están molestando. Tengo a este enemigo que constantemente me está reprendiendo, constantemente me está buscando. Tengo a esta persona que me está diciendo, tengo esta situación que no he podido salir de ella. Tengo esta enfermedad, porque hermanos, ese es el poder de la oración. Dios, escúcheme, Dios no es un soberbio. ¿Estamos ahí? Dios no es un soberbio que no voltea a ver a la gente. Él es un soberano que sabe la necesidad de su pueblo, de su gente. Y dice la escritura, yo te voy a explicar esto más bajito. Y no quiso por algún tiempo, dice, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Fíjense, esta viuda llegaba con este juez y le decía, necesito tu ayuda. ¿Te puedes imaginar qué tan frecuentemente iba esta viuda a buscar a este juez? Antiguamente no eran como hoy, ¿no? Que la corte te da una cita y tú llegas a la cita, a la corte y el juez dictamina lo que es. ¿Estamos? Eso no era antiguamente. Antiguamente, hermanos, uno llegaba con el juez y uno casi tenía que hacer el drama para que pasaras a hablar con el juez. El juez era juez con cheque seguro. ¿Qué le importaba a la gente? Y luego imagínense un judío. ¿A mí qué me importan los judíos? Tenemos nuestros tratos, está en paz la sociedad. Pues, ¿qué me importa? Una viuda, mujer y lágrimas, no le creas, ¿va? Es cuento de no creer. Pero esta viuda llegaba a este juez. Yo me imagino, juez, allá en la puerta está la viuda. Dile que no estoy. Y el otro día, pues, otra vez está la viuda y es la primerita en la fila. Dile que no estoy. Al otro día, pues, la misma viuda. Y dice que quiere hablar con usted y que no se va a marchar hasta que hable con usted. Era molesta. ¿Estamos ahí, hermanos? Quiero que me entiendan esta historia. Jesús usa esta historia y da esta historia porque esta parábola es una exageración. Está diciendo dos cosas bien opuestas. Un hombre soberbio y una humilde viuda. Pero una humilde viuda con un deseo de ser escuchada, de que su caso sea escuchado. Dice, lo que está diciendo aquí Jesús es diciendo, si yo soy Dios y yo soy bueno, si este hombre que no temía a Dios, porque veía a la viuda que estaba ahí duro y dale, le hizo caso, le escuchó e hizo justicia, ¿cuánto más no voy a hacer yo justicia en mi pueblo? ¿Cuánto más no voy a estar yo con mis hijos? ¿Cuánto más no voy a escuchar la necesidad de mis hijos? Fíjense lo que dice el versículo 7. ¿Y acaso Dios, dice el versículo 7, no hará justicia de sus escogidos que claman a Él día, que dice, y noche? ¿Se tardará en responderles? Gracias, Efren, gracias. Dice la Biblia, ¿se va a tardar Dios en responder a la necesidad que tenemos? Si Dios que es bueno, si Dios que es justo, si Dios que nos ama, Él no va a contestar nuestra oración. El problema es que el cristiano se ha cansado de pedir a Dios en oración. El problema, hermano, es que nosotros no sabemos lo que es orar siempre. Muchas veces Dios no es que no escuche tu oración, sino que Dios quiere que tú ores
Y dice la primera frase, y no desmayes. Que nuestra fe sea puesta en práctica y que estemos pidiendo a Dios, constantemente y que pidamos a Dios, porque el que pide, recibe. Pero es necesario buscar. Es necesario que busquemos de parte de Dios la respuesta. ¿Cuántos de nosotros en estos últimos días, tú has escuchado las grandes necesidades que hay? Tú has escuchado, algunos hermanos, tú sales a trabajar y tú sales con el pendiente, no sabes si vas a regresar. Está ese temor en tu vida. No sé si no, la verdad, hermano, no sé si no alcanzas a mirar tu necesidad. Si no alcanzas a ver tu necesidad es porque estás bien distraído, estás bien metido en cosas que están desenfocando tu vista. A veces dice uno, pues me agarro y me disfrazo. Me disfrazo para pasar de incógnito. Me disfrazo para que no me reconozca. Y así piensas que evades las cosas. Pero tú sabes que no es así. Lo mejor que tú pudieras hacer es pedir a Dios, Señor, que mis adversarios no lleguen. Señor, que me cuides. Tú sabes que tengo mi familia, amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a mi esposo. Ayúdame a estar bien. Pero muchas veces nos salimos hermanos, te cuento un chiste. No es chiste, ¿verdad? Pero una chocoaventura. Oh, hermanos, yo tengo una vida llena de chocoaventuras. Cuando llegué allá a Michoacán, estaba soltero todavía, iba a conocer a mi esposa y mi suegro me había hospedado en un cuartito misionero, un cuartito, no, este está grande, creo que era como de en pies, no se ve, a lo mejor, como está por acá, yo creo, así, bueno, un poquito más, como tanto así, hermanos, esto era el cuarto, es un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, el asunto, ahí me hospedaba, ahí estaba en ese cuartito y hermanos, está la iglesia y la iglesia tiene unas columnas que sostienen como, pues sí, está volando porque hay una barranca atrás. Yo no sabía eso, yo creo que eso era plan con maña de mi suegro, ponerme atrás en la barranca por si se caía y a lo mejor ahí quedaba, pero bueno, esa es otra historia. Pero cruzando la barranca, o sea, estaba volando el cuarto, está volando el cuarto, sostenido por unos pilares, y cruzando la barranca hay como un establo, tienen pollos, tienen vacas, tienen burros, y me caía bien gordo un burro. Porque ese triste burro a las 5 o 6 de la mañana, ¿qué horas era? A las 6 de la mañana, siempre rebuznaba. 6 de la mañana, le daba, y feo, hermanos. Y las primeras veces me despertaba, me espantaba. Ya a veces ya abría los ojos y ya le ganaba al burro. Ya ese rebuznaba. En cuanto salía el sol, lo primero que hacía era dar gracias que había salido el sol, yo creo. Una pregunta. ¿Nos venimos aquí con la bendición de Dios? ¿Oramos antes de salir de nuestros hogares? Porque, ojo, sin desayunarnos no salimos. Sin desayunarnos no salimos de casa, pero sin orar, sí. ¿Dónde están nuestras prioridades espirituales, hermanos? Por eso dijo el Señor, seamos fieles, orar siempre, pedir a Dios que responda nuestras oraciones. A veces, hermanos, necesitamos mirar nuestra necesidad. ¿Qué hay en nuestra vida, hermanos, que tiene gran necesidad
y que no hemos aprendido. Fíjense lo que dice la Biblia. Vamos rápidamente a ver unos versículos respecto a la oración. Vamos a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2. ¿Estamos ahí? Fíjense lo que dice versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones, ¿qué dice? De gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos, ¿qué dice? Quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermano, somos buenos muchas veces para criticar la situación que pasamos, pero ¿seremos buenos para orar por ella? ¿Oramos por nuestros gobernadores? Como mexicanos, te voy a contar un pecado, perdón. Somos buenos para criticar nuestro gobierno. Que el presidente fulano, no, que la presidenta sutana, que aquel robó, pero el otro robó más, y mucho así le aventamos. Pero la pregunta es ¿y doblamos rodillas por nuestros gobernadores? Dice, acciones de gracias. ¿Agradecemos a Dios por quien nos está gobernando? Como que se nos quedó esa maña muchas veces. Llegamos aquí y criticamos. Que el fulano, que el sutano. Pero damos gracias a Dios por nuestros gobernadores. Ese es nuestro deber. Y yo te aseguro, hermanos, que si dobláramos rodilla por esas situaciones, Dios traería paz. Dios traería paz. Oh, hermanos, que usted no conoce. Una viuda hizo que un juez la escuchara. La cuestión es que no oramos lo suficiente. No estamos pidiendo a Dios lo suficiente. No estamos rogando a Dios lo suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste a Dios y pediste a Dios y Él te contestó? Porque Dios contesta. Pero como no oramos, hermanos, tú no has visto a Dios contestando tu oración. No has visto a Dios respondiéndote. Fíjense, sigamos, dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual doy testimonio a su debido tiempo. Por esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero que me entiendas esto, hermano. Dios responde las oraciones. Él lo hace conforme a su voluntad, porque Él es soberano. Pero muchas veces no podemos aceptar la voluntad de Dios porque no oramos. Cuando estaba en mi último año de colegio bíblico, pasamos por una situación. Un año atrás, antes de terminar el colegio, yo tenía un sobrino. Y con este sobrino yo había, crecí con él. Él creció conmigo como hermanos. Mi hermana se había juntado chica, con el que se había juntado se fue por cigarros y nunca volvió. Entonces se quedó y regresó con mi mamá, a vivir con mi mamá, mi hermana, ya con el nieto. Y yo me acuerdo de mi sobrino, bebecito, llegó a la casa y yo lo cuidaba. Yo y mi hermana ahí lo estábamos pique. Ya cuando estábamos chiquitos, yo tenía 4 años, mi hermana tenía 2 y él, pues el bebecito.
Y así, hermanos, crecimos. ah, Luego se volvió a casar mi hermana, se llevó a mi sobrino pues, con su familia, pero nos frecuentábamos mucho. Entonces, podría decirse, hermanos, que casi crecimos como hermanos. Pasa el tiempo y mi sobrino enfermó de cáncer. Mi sobrino le dio cáncer en los pulmones y se le empezó a regar el cáncer. Lo metió en las quimioterapias. Yo me acuerdo, mi sobrino era más alto que yo y estaba bien fornido. Y después de las quimioterapias, él empezó a adelgazar mucho. Cabello se le empezó a caer. Total, hermanos, que mi sobrino, yo recuerdo que lo llegué a visitar cuando fui al colegio, unas 2, 3 veces lo llegué a visitar. Y luego, era un sábado, lo recuerdo muy bien. Había pasado una mala noche, lo habían tenido que hospitalizar de emergencia. Yo estaba en el colegio bíblico y esa noche, esa mañana me habló mi mamá y dice, Eduardo está mal. Ven, ven si quieres. Yo dije, sí, voy para allá, voy a pedir permiso para faltar mis actividades y voy a ir. Total, hermanos, esa mañana estaba orando y estaba orando, Señor, sánale. Señor, recupérale. Señor, ayúdale. Y hermanos, no te miento, oraba y casi uno así con el corazón quebrantado, pero sentía que la oración no pasaba del techo. ¿Alguna vez, hermana, has visto que le estás hablando a tu esposo y tu esposo te mira con la mirada perdida y no te escucha? Así me sentía, que no escuchaban lo que estaba diciendo. Pasó y en eso algo me empezó a decir, tu oración no está bien. Y agarré y yo le dije, Señor, está bien, yo estoy orando que tú le sanes, pero si no es tu voluntad, yo lo entrego a tus manos. Es tuyo. Crecimos juntos, venimos a la iglesia juntos desde pequeños, conocimos el evangelio juntos. Él se fue en su juventud, se fue a cosas que no, pero es tuyo. Y empecé a sentir una paz de que Dios había escuchado mi oración. Y yo dentro de mí sabía algo. Y ese día llegué al hospital, subí a cuarto y a los 15 minutos falleció mi sobrino. Era de él. Es su voluntad. Pero te voy a decir algo. Pero él contestó. El problema es que queremos que Dios conteste, pero queremos que conteste conforme a nuestro criterio. Y si no contesta Dios conforme a nuestro criterio, buscamos hacer nuestro criterio. Buscamos hacer nuestra voluntad. Hay una necesidad de orar siempre. Aprendamos a someternos a la voluntad de Dios. Y para eso se ora, hermanos, para que aprendamos a entender la voluntad de Dios. No desmayen, hermanos. Yo sé que ha sido unas semanas difíciles, tal vez para algunos de ustedes en estos días. Yo sé que ha sido difícil, pero oren a Dios. Te vas a sorprender lo que pasa cuando tú oras a Dios constantemente y no desmayas y entregas petición a Dios constantemente y no desmayas. Te vas a sorprender lo que hace Dios por nosotros, porque nos ama. Yo he visto a mi hijo cuando me pide algo y cuando quiere algo sinceramente, porque he visto también cuando piden algo y nada más lo piden pues por tener, ¿verdad? Pero cuando piden algo y realmente lo quieren. Y como padre, el corazón de uno está en decirle, quiero hacer lo posible para que lo tengas. Si no lo tengo en ese momento, voy con el tiempo, pero quiero que lo tengas. Dios es bueno.
Dios es mejor que un padre. Es mejor que nosotros, hermanos. Y Él sabe dar lo que necesitamos. Aprendamos a orar. Aprendamos a doblar rodillas. Se nos ha olvidado eso. Yo he visto esto, hermanos, y esto es un gran mal aquí en Estados Unidos. Muchas iglesias ya no doblan rodillas. Es el tiempo de la oración y no nos arrodillamos. Eso es un problema. Porque Él merece la reverencia. Él es nuestro soberano. Él merece que tomemos y doblemos rodillas. En nuestra casa, yo te pregunto, hermanos. Oh, hermano, es que aquí me da pena, me da vergüenza. ¿En tu casa te arrodillas? Es algo que está faltando ya. Por eso el día de hoy la invitación es bien sencilla. El día de hoy te quiero invitar a que dobles rodillas. Pidamos a Dios por esta situación, por la necesidad que tenemos hoy. Que Dios nos ayude y que sea su voluntad sobre nosotros y que nos ayude en su voluntad. Que aprendamos a que Dios es un juez, pero también Él es nuestro juez bueno y Él responde a nuestras oraciones. Por eso todos cabezas inclinadas, ojos cerrados. La invitación está abierta. Señor y Dios y Padre, gracias te damos en esta tarde. Primeramente porque como iglesia nos permites estar aquí. Tú sabes nuestra necesidad. Tú mejor sabes nuestros temores. Tú mejor que nadie sabes todos los pensamientos que vemos, todos los pensamientos que tenemos en nuestra mente. Y cómo nos hemos sentido, Señor, acorralados, perseguidos. Por ello el día de hoy te pido, tú ayudes a tu iglesia aquí, en Albertville. Obra, Señor, en nuestras necesidades. Pedimos por cada gente del pueblo hispano que está aquí, que tiene necesidad de ti. Obra, Señor, en ellos y ayúdales a buscarte, a buscar refugio en tu palabra, a que sean animados y retados a hacer tu obra. Pido, Dios, que tú trabajes en ellos. Ayúdanos, Señor, a mirar nuestra necesidad. Dejar a un lado, Señor, esa falta, Señor, de fe, de oración. Porque qué dificultades hay en nuestra vida hoy en día. Pido por cada hermano de la iglesia que tú obres. Pido, Señor, por sus necesidades, que tú les suplas. Pero enséñanos a orar siempre. Enséñanos a orar y no desmayar. Porque tenemos a un Dios bueno que escucha la insignificante oración de tus hijos, de tus siervos. Enséñanos a caminar contigo. Porque muchas veces hemos dicho que tú estás con nosotros, pero hemos dejado a un lado, Señor, de servirte. Hemos dejado a un lado la oración de nuestras vidas. Gracias, Dios, porque eres bueno.
porque hasta el momento de hoy nos has permitido estar aquí y nos has cuidado. Has cuidado a tus hijos, a tus hijas. Has cuidado a las familias que conforman esta iglesia. Has cuidado a los hermanos que vienen de Madison y que semana a semana están aquí para hacer tu obra y para que tu nombre sea exaltado. Ahora, Señor, ayúdanos a tener confianza en ti, porque tú eres bueno y fiel. Danos el ánimo para permanecer fieles en ti en la oración. En Cristo Jesús oramos. Amén.